Buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de CAECIT, donde estamos prestos a apoyarles con temas de emprendimiento, finanzas y desarrollo de negocios. Como siempre, pues tenemos a bien de saludar a nuestros colaboradores que siempre estarán dispuestos a ayudarlos, comenzando con Raúl Galindo. Muy buen día a todos, un placer el saludarles y esperamos ser útiles. Y tenemos algo muy bueno para ustedes el día de hoy. Eso que ni qué, amigo. Tenemos una sorpresa para el programa del día de hoy. José Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Nuevamente, buenos días, Raúl. Buenos días, Marcial. Nuestro invitado, Kevin. Bienvenido a esta sesión y a todos los de audiencia empresarial que nos escucha. Muchas gracias, José Manuel. Su servidor, Marcial Carranza, que también tiene a bien el día de hoy de llevar la pauta de la sesión en ausencia de Yadira, que hoy no nos pudo acompañar. Y pues como ya lo anticipó Manuel, tenemos a un invitado de lujo para este programa. El día de hoy nos acompaña Kevin Arreaza, que representa a Libertex Group, una empresa de inversiones, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito más, Kevin, y por supuesto, bienvenido a nuestro programa. Bueno, primero que nada, José Manuel, Marcial, Raúl, muchísimas gracias por este espacio dentro de su programa. Un halago para mí formar parte aquí con ustedes y compartir esta conversación. Efectivamente, pues me llamo Kevin Arriaza y represento al broker LBX, el cual es un broker de transacciones financieras de mercado de renta variable que pertenece al holding Libertex Group. No, pues, maravilloso y bienvenido, oye. Pues por favor, entonces, cuéntanos un poco más acerca de tus servicios como broker. ¿Cómo es que ayudarías en este caso a toda nuestra comunidad, tanto de empresarios, emprendedores y algunos que se están iniciando también en la inversión? Bueno, iniciando por lo básico, que es donde yo creo que nosotros hacemos mucho más énfasis, es que idealmente todas las personas necesitan una educación financiera, ¿ok? Tienen que saber, pues, cómo manejar su dinero en su vida personal. Ya cuando toman ese paso, que por ejemplo ustedes se especializan mucho en eso, en que las personas logren emprender, establecer sus empresas, normalmente el empresario siempre tiene esta perspectiva de, bueno, sí voy a incubar un proyecto, obviamente puede ser financiero o del emprendimiento que quiera, pero también siempre está muy abierto a esta alternativa de poder diversificar, de bueno, ¿cómo puedo hacer lo que se conoce que mi dinero trabaje para mí o cómo puedo hacer que el dinero trabaje? Ahí es donde entran empresas como nosotros, intermediarios con la bolsa de valores. En este caso trabajamos con un derivado que se llama CFDs, contratos por diferencia, ¿ok? Que esto nos permite o le permite al inversor poder básicamente especular por la alza o baja de precios de instrumentos que coticen en bolsa. Pueden ser tanto instrumentos, ciertos instrumentos mexicanos, sobre todo la moneda, como también pueden ser instrumentos internacionales, ya sean norteamericanos o ya sea europeos. Entonces, bueno, la idea es tener una alternativa que uno facilite el acceso a lo que es el mercado de valores de renta variable y dos, sobre todo, que también es importante, normalmente muchas personas quieren invertir, no saben cómo iniciar. Acá tienen recursos para aprender a la parte inicial de cómo poder hacer este tipo de inversiones y obviamente el riesgo que conlleva, que también eso es importante mencionarlo. Y por otra parte, también la seguridad que puede respaldarte una empresa como la que yo represento a las personas o a los inversores, porque hay que entender de que no quieres poner tu dinero en cualquier sitio. Quieres poner tu dinero en un sitio seguro, un sitio que esté resguardado, en donde tú solo tengas el control y donde finalmente puedas invertirlo a tu discreción o a tu gusto. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos un poquito en LBX. Oye, pues interesante, ¿eh? Ahora sí que precisamente hablar de renta variable para para nuestra comunidad, que igual algunos de ustedes recién están entrando en estos términos, significa hacer inversiones en instrumentos que tienen una generación de rendimientos que no es fija, ¿no? Que el día de hoy te puede generar, por ejemplo, un 7%, mañana un 8%, pasado mañana un 5%, es decir, están oscilando. Pero precisamente algo que comentaba acertadamente Kevin es de que
Si tú tienes que elegir sabiamente qué, qué broker o qué casa de inversión, qué casa de bolsa puedes elegir para que puedas tener cierta certidumbre, para que puedas tener la confianza de hacer dichas inversiones, porque no en todos lados lo puedes hacer. Hay muchos que se promueven, pero pocos tienen las credenciales y certificaciones que ameritan para que tú puedas generar esa confianza y hacer estas inversiones, tal como lo expone Kevin. Ellos tienen una certificación, tienen aval de diferentes instituciones que les permite dar esa certidumbre de que tu dinero no, no se va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? ¿No? Sino de que ya hay una trayectoria probada, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de la casa de bolsa a la que representas, porfa, sobre todo para el mercado mexicano, porque, bueno, tú sabes, aquí en México también tenemos algunas otras, pero que, por ejemplo, están reguladas por algunas entidades financieras del gobierno federal, ¿no? En, en tu caso, ¿cómo funciona esta parte de la seguridad y de las acreditaciones? Mira, en este caso, hablándote, te voy a hablar un poquito general porque es algo que sucede en muchos países de Latinoamérica. Hay una especie de vacío o hay una falta de regulación, sobre todo para estos derivados en específicos, ¿ok? Entonces, normalmente todos los brokers dependen de regulaciones ya sean norteamericanas o regulaciones europeas, ¿ok? Para el caso de Latinoamérica, recientemente muchos países como por ejemplo está México, como por ejemplo está Brasil o está Chile, están dando inicio a regulaciones para que tienen relación con lo que es el rubro financiero, más no específicamente para un mercado variable de estos tipos de derivados. La única regulación que actualmente existe en Latinoamérica para estos derivados, cosa que ya tenemos también, es la regulación en Colombia, una regulación que vela directamente por los contratos por diferencia. Las demás regulaciones que tenemos son regulaciones europeas. En este caso nosotros estamos registrados como agentes financieros en las Islas Mauricio. Entonces, de esta forma, como te decía, muchos brokers se promocionan acá en Latinoamérica sin una regulación que avale al cliente latinoamericano o al cliente mexicano. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que creen que existe una seguridad en ciertos brokers, van, ponen su dinero, pero a la hora de que llegan a tener algún problema, algún inconveniente con la empresa, se dan cuenta de que nunca los estuvieron avalando o respaldando por ningún tipo de regulación. Más que, por ejemplo, ser un agente financiero en México. Ya cuando entras en derivados y en renta variable, pues obviamente la regulación se diluye un poco más. Sí, por supuesto. No, y eso fíjate que esto es algo muy recurrente, sobre todo porque se dio un boom apenas de, casualmente en pandemia, se dio el origen de muchas de estas casas de bolsa, ¿no? Que no todas cumplían con el tema de regulaciones, del tema de esas garantías, ¿no? Y luego la gente añade de que estábamos viviendo una situación difícil como lo fue la pandemia y muchos quedaron sin empleo o estaban viendo mermados sus recursos, pues lo veían como una salida interesante, o por qué no decirlo así, una salida fácil, ¿no? De poder generar un ingreso extra y muchos terminaron en unas historias de desgracia que, vaya, fueron lamentables, ¿no? Por eso es de que siempre es importante tener presente esto de la regulación. Qué bueno que tú ya lo estás viendo y lo tienen considerado con la institución que tú representas, porque esto precisamente nos da certidumbre, ¿no? De que no va a ser algo en lo que se nos va a ir el dinero y no vamos a tener a alguien que nos pueda apoyar, ¿no? O también me gustaría quería puntualizar algo antes de darle la palabra a Raúl. Recuerden que al final de la tarde, aun cuando la institución esté respaldada y reglamentada, regulada, perdón, al final de la tarde uno es el que toma también la decisión en las inversiones. Por eso también tiene que hacerlo de manera informada, porque si bien la institución puede estar debidamente regulada, si uno toma una decisión poco prudente al momento de hacer la inversión, ahí es donde ya más bien cae en nuestra cancha, en que no sabemos cómo manejar la inversión y es donde puede que no nos salgan los resultados como uno lo espera. No se preocupen que por eso también aquí sus amigos de CAECID también nos pueden ayudar en esos temas, ¿no? Raúl, adelante. Muchas gracias, Marcial. Pues veamos, me gustaría decirle a nuestra audiencia qué es una acción.
La empresa XYZ compra una máquina, pero no tiene suficiente dinero para echarla a andar. Ya tiene la máquina, pero le hace falta dinero. Entonces saca acciones a la bolsa de valores y estas acciones que valen 1 peso por cada peso que se pagó por la máquina. Entonces, ¿qué voy a ganar? Si la máquina no trabaja, no gano nada. Pero si le prestamos dinero nosotros a la empresa respaldados por esa maquinaria, entonces cada vez que la empresa esté ganando 10%, 15%, 20%, nuestras acciones estarán siendo respaldadas por esa ganancia. Tendrán una ganancia. Suena muy fácil, pero entrar a las bolsas de valores, no solo en México, sino en el mundo, requiere una gran disciplina fiscal, financiera, contable, para dar claridad a cuál es el valor de las acciones. Pero las acciones no solo valen por ese respaldo de la maquinaria. Y yo hablo de la empresa XYZ, que tiene una gran trascendencia a nivel internacional, pues puede ser que la gente diga, yo quiero sus acciones y quiero sus acciones y las están comprando y de pronto el valor se vuelve especulativo. La gente le está poniendo más dinero a la acción que lo que originalmente estaba respaldando. ¿Por qué? Porque esperan que las utilidades que genere la empresa sean más altas, porque hay diversas perspectivas. Si estuviéramos hablando de una empresa petrolera estadounidense, ahorita su mercado tiene un gran valor, están creciendo de valor. Cuando llegue la paz con Irán, el valor del petróleo bajará y el valor de las acciones de las petroleras bajará. Entonces, tenemos esta diferencia en la percepción de la gente de qué se puede y qué no se puede hacer con las acciones. Comprar y vender es en muchas ocasiones tener esa información de si van a subir o bajar los precios, cómo las van a manejar, etcétera. Lo importante aquí para todas las personas que nos están oyendo es ten la seguridad de que la empresa con la que estás trabajando está debidamente registrada y respaldada en el país en el que estás, de tal manera de que tú puedas hacer una compra de 100 acciones, pusiste 10,000 pesos y dentro de 3 meses las quieres vender porque valen 11,000 pesos. Aparecen en los periódicos los números. Voltéate y dile a la empresa que te ayudó a comprar estas acciones que te las recompre para la venta. Van a entrar a una negociación, no porque tú pidas 1 peso más por acción, te lo van a dar. Es una negociación de todo el mercado financiero, de todo el mercado bursátil. Y si no las quieren, bajarán de precio, bajarán de precio, bajarán de precio. Si las quieren mucho, subirán de precio, subirán de precio y subirán de precio. De tal manera que invertir en la bolsa sí implica un riesgo, pero la economía tiene una máxima. La utilidad es directamente proporcional al riesgo. Sube el riesgo, sube la probabilidad de utilidades. Pero conste que estamos hablando de sube el riesgo. Entonces, invertir en acciones es algo bueno, sí, con información, sí, con seguridad de con quién lo estás haciendo. Entonces, vamos a promover una mayor cultura financiera, pero siempre con responsabilidad, con información y conocimiento. Gracias. Correcto, y muchas gracias por tu aportación, porque eso al final del día, eso es lo importante, ¿no? Tomar decisiones informadas y obviamente en plataformas y con brokers que nos den esa
confianza como la que nos propone Kevin, ¿no? En ese sentido, Kevin, cuéntanos un poquito más antes de también darle la palabra a José Manuel. Ustedes, por ejemplo, cuando ya invertimos con ustedes, tenemos la cuenta, ¿ustedes nos pueden dar algún soporte, alguna ayuda, alguna asesoría, vaya, respecto a alguna de las transacciones que podamos hacer? Obviamente no es de que se conviertan en el asesor financiero personal, me queda claro, ¿no? Pero sí, por lo menos nos pueden dar un apoyo, una guía al momento de hacer alguna transacción. Cuéntanos un poquito más de eso, de favor. Justamente, bueno, creo que aclaraste el punto más importante. Nosotros no somos fondo privado de inversiones, por ende no tomamos decisiones encima del capital de los clientes, ni tampoco podemos decirle al cliente qué hacer con su capital. Tenemos los conocimientos, estamos certificados como asesores financieros, pero como somos un broker, o sea, somos el intermediario, no podemos hacer ningún tipo de manipulación de mercado, por así decirlo. Entonces, por esa parte... Nosotros de nuestra parte no te vamos a decir nunca qué hacer con tu dinero. Finalmente el cliente decide, el inversionista decide en qué va a colocar su dinero, pero sí podemos, ¿ok? Ayudar mucho con respecto a, bueno, ¿cómo respaldo yo esa decisión? O sea, cómo yo decidí comprar X empresa o cómo yo decidí comprar X divisa o X instrumento. Ahí sí trabajamos bastante, tenemos mucho recurso, tanto audiovisual como también reuniones de uno a uno con clientes, justamente apoyando uno lo que son las finanzas personales, aterrizando un poquito a las personas que creen que quieren agarrar todos sus ahorros o su dinero que necesitan mes a mes para poder invertir, cosa que no se debe hacer. El dinero que se debe invertir, sobre todo en instrumentos o en derivados como estos, tiene que ser dinero que incluso se puede estar dispuesto a perder, porque como ya lo hablamos, lo mencionó Raúl y lo hemos mencionado durante toda la llamada, son instrumentos de riesgo, que dan muy buena rentabilidad, sí, pero son de riesgo. Y con respecto ya a un acompañamiento del cliente dentro de la empresa, sin ningún problema tenemos un equipo de soporte acá en Latinoamérica que se encarga de agilizar o apoyar al cliente con respecto a dudas con sus verificaciones de cuenta, con sus verificaciones de compra o venta, depósitos, retiros, si necesita los estatutos de todo su historial de su cuenta para poder declarar sus impuestos correctamente en base a sus inversiones. Todo ese tipo de información la pueden tener también con el equipo de soporte. Perfecto, muchas gracias por clarificarnos esta parte, ¿no? José Manuel, no sé si tú también Sí, nada más decir a la quieras comentar audiencia, algo del tema. claro que sí, Marcial. Solamente decir a la audiencia que es importante entender que no todos los instrumentos financieros tienen el mismo nivel de regulación. Por eso la responsabilidad es del inversionista y del intermediario, que en base a su formación y términos de información que puedan tener y control, puedan tener el control y la toma de decisiones de lo que van a invertir. Y que es importante que el empresario lo sepa, ¿no? Y bueno, y la información que nos proporciona Kevin ha sido muy, muy interesante. En verdad, te agradezco, Kevin, que estés con nosotros. Yo creo que Kevin representa una alternativa interesante porque no solo acerca al inversionista a estos mercados, sino también busca que los inversionistas lo entiendan cómo funciona, ¿no? Para que sepan perfectamente bien cuáles son los riesgos que pueden tomar y que pueden saben que en base a acciones muy informadas puedan tomar esa actitud de acción, ¿no? Gracias, Kevin, por estar entre nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y fíjate, Kevin, antes de llegar a al cierre del programa, me gustaría preguntarte, ahora sí que como una especie de consejo o percepción de tu parte, desde tu perspectiva, ¿qué necesitaría una persona para poder ser inversionista y participar con ustedes? Me refiero con ello al perfil que tú estarías buscando para que puedan entrar a trabajar con ustedes. Mira, obviamente no voy a entrar en lo típico de que necesitan capital para invertir. Sería lo más lógico, pero también entendemos que hay personas que quieren iniciar un poquito en no solo hablando de una inversión monetaria, sino también de una inversión en conocimientos. Entonces hay personas que entendemos que dicen, bueno, quiero ir construyendo este capital de inversión, pero también quiero ir construyendo esos conocimientos para yo saber cómo invertir ese dinero en algún futuro. Entonces yo creo que el perfil principal para poder invertir en el broker como el nuestro, inicialmente es tener las ganas, ¿ok? De invertir y también estar abierto pues a aprender a cómo invertir.
Ya nosotros lo que hacemos es aterrizar un poco las estrategias, es dependiendo del perfil del cliente. Si es alguien con mucho patrimonio, que quiere diversificar, que está buscando cierto tipo de target mensual o anual en sus procesos de inversiones, intentamos pues llevarlo por ese lado. Si es una persona sin experiencia, que es una persona que está recién empezando en este mundo, existen lo que se llaman las cuentas demos, que son básicamente cuentas que te muestran valores reales del mercado en tiempo real, pero el dinero que tienes ahí es ficticio. Entonces permite un poquito también a la persona tener un tacto con el mercado sin tener ese riesgo de poder perder dinero, ya que, como te decía, es ficticio. Entonces, si hablamos de un perfil general, personas que realmente tengan ganas de invertir y de aprender sobre todo. Para mí esto yo creo que es algo indispensable en que no a lo mejor que todo el mundo lo haga, pero sí que todo el mundo sepa cómo funciona, porque finalmente yo creo que las bolsas de valores y las finanzas mundiales son las que mueven el mundo. Entonces, estar un paso más adelante de lo que pueda pasar en un país como en el que resido, siempre yo creo que se agradece. Por supuesto, y gracias por compartirlo, ¿eh? Y eso está interesante. El hecho de que también tú puedas participar con una cuenta demo te permite hacer los ejercicios antes de arriesgar tu propio capital. Por experiencia lo sé, yo he utilizado también cuentas demo para hacer inversiones, simularlas, que es la palabra más adecuada, y te permite experimentar el mundo de la bolsa de valores sin necesidad de que tengas que poner forzosamente un patrimonio para que pueda verse en riesgo, ¿no? Precisamente eso te ayuda a aprender. Entre eso y los recursos que tienen ellos, por supuesto que te va a ayudar. Por eso te preguntaba, porque hay algunas plataformas y algunos brokers que ya están como que más orientados a inversores más experimentados, ¿no? Que incluso los gráficos son de otra naturaleza o no son tan amigables, vaya. Qué bueno que así lo expresas, porque precisamente en nuestra comunidad de emprendedora algunos de ellos son inversionistas, van a ser inversionistas de primera vez. Y qué mejor que puedan tener un acercamiento a una plataforma que les permita aprender y que no sea tan complicada en su inicio, ¿no? Fantástico. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Kevin. Sin duda hemos aprendido cosas muy interesantes con tu participación. Antes del cierre, creo que Raúl quiere concluir con algo. Adelante. Pues no solo agradecer a Kevin el que nos venga a brindar información, el que nos venga a brindar conocimiento de cómo trabajar, sino que quisiera decirle a nuestra audiencia que aprovechen el ejemplo de quien tuvimos la semana pasada, Joaquín, ahora con Kevin. ¿Y por qué digo aprovechar este momento? Pues porque afortunadamente la plataforma nos está permitiendo difundirnos y generar conocimiento con los empresarios. Nuestras cuentas en YouTube, en Instagram, nos está permitiendo difundir. Kevin desde Santiago de Chile nos localizó. Estamos colaborando ya. Quisiera que supieran todas las personas de la audiencia que estamos participando básicamente. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Y por supuesto, Kevin, ¿cómo te contactamos? Bueno, cualquier cosita, me imagino que en la descripción de este video estará el link de registro del broker. Cualquier cosa pueden escribir por ahí. O directamente, pues mi número del teléfono es el +569 6748 1627, que lo digo con el +56 porque es el código del país de Chile. Pueden escribirme, decirme, oye, mira, te vi en el video de KSIT, Kevin, tengo dudas con respecto a inversiones, renta variable, etcétera, y sin ningún problema podemos coordinar una reunión y ya verlo más a detalle. Maravilloso. Pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y pues también les doy las gracias como siempre a nuestros panelistas, José Manuel, Gracias, gracias Kevin por estar entre nosotros. Raúl Muchas gracias, Marcial, José Manuel, y sobre todo hoy a Kevin, que nos enriquece con su conocimiento. y su servidor, Marcial Carranza, también le da las gracias a la audiencia que nos acompañó como siempre en nuestras emisiones de CAECID. Recuerden por favor seguirnos como siempre en las redes sociales, estamos en Instagram y por supuesto en el canal de YouTube. También pues compartan el video para que tengamos mayor alcance con el algoritmo y sigamos ayudando a empresarios y emprendedores
es a que sus negocios sigan creciendo y por supuesto que tengan también opciones de inversión, tal como la que nos presentó Kevin el día de hoy. Muchas gracias también por visitarnos nuevamente y por favor acompáñenos en una emisión más de decir la próxima semana. Estén pendientes por los nuevos videos que estaremos liberando en lo sucesivo. Excelente jornada para todos. Cuídense mucho.